Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos con este segundo libro de Samuel, capítulo 5. Hoy queremos subrayar el versículo 24. Cuando oigas rumor de pasos en la copa de las moreras, lánzate al ataque, porque entonces Yahvé saldrá delante de ti para derrotar al ejército filisteo. Entonces, David 23 Ñande Yara le imagina que ya llevado a consultar a eso por anduve Ñande Yara. Va a ir Ñande Yara la Shaya Pota. Entonces, ¿se acuerdan que el Sha'al, el verbo Sha'al quiere decir interrogar, pero de una manera formal? Interrogar de manera formal quiere decir tenés que tener tu tiempo personal para un encuentro personal con Dios. O sea, vos te estás haciendo una pregunta en síntesis existencial. ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? Dios, ¿qué es lo que querés verdaderamente de mí? ¿Cómo tengo que confrontarme con este enemigo que me está acechando? Yo tengo esta responsabilidad, pero aquí el enemigo me está acechando. Va ella ya pota para poder vencer. Esta ya lleva la manguruyú, avejina, entonces potagua, porque somos amigos, licitaciones ilícitas, ya podemos apea, por debajo, platita, que esto, que esta, y la tentación. Va, ella vota. Para que yo me enriquezca ilícitamente. Y eso, queridos amigos, nosotros sabemos muy bien. Entonces, a nivel la pellece, no, hay que lo que dice el padre, que esto, a ni la pen de ya puse, allí va. Porque se están queriendo engañar a su propia conciencia. Y la conciencia no nos engaña. La conciencia es el mejor policía que nosotros tenemos. Porque un policía por ahí puede saber o no saber si hubo o no hubo delito. Pero de recuapona que estás haciendo el mal si estás haciendo estas cosas. ¿Entendiste? Así que a nivel añaño botado y eso es lo que justamente la palabra de Dios está insistiendo con nosotros. Y entonces nos está enseñando, ¿verdad?, a corregir nuestra conducta, a corregir nuestra conciencia en síntesis. Y eso va a depender ya de nosotros, a ver cómo entendemos. Pero si comenzamos luego ya a buscar excusa que esto, que aquello, que pega mentira, que pega moa, ese nacemos traemos ahí, ¿verdad? Y entonces, pues sigue a lo otro. Pero a lo otro también debemos traemos ahí, todo el mundo lo sabe. El asunto es el cómo actuamos y cómo dejamos que esa corrupción continúe. Pegando el problema en realidad. Pero no es que no sabemos, todos sabemos, ¿verdad? Pero seguimos con lo mismo. Y entonces, este versículo 24 ahora que nos concentra en cuando oigas rumor de pasos en la copa de las moreras, lánzate al ataque, porque entonces Yahvé saldrá delante de ti para derrotar
al ejército filisteo. Nosotros nos encontramos aquí en el bosque, dice, de aquí te dice muy bien luego, en el 23 ya te decía de las moreras, Pepe la ñeína. Bueno, vamos a mirar un poco cómo van a decir estas palabras. Cuando escuches el sonido de los pasos, escuchar. Esto, por ejemplo, ya es demasiado importante. Vijí que yo makha etz kol. Entonces el sonido, ¿verdad? Es como el gritar. Tse ada. Cuando escuches el sonido de los pasos. Entonces, set ada proviene, set ada, pasos firmes, o marcha también, marchar de una manera militar. Entonces llega a la militar, va a marchar, ya. Cuando escuches el marchar, no es entonces un susurro, ¿verdad? Es una señal inequívoca de un movimiento divino. Cuando escuches ese marchar de un Dios que se está manifestando, una marcha firme. Porque nosotros, si somos canguemí, queridos amigos, ciertamente que no vamos a poder hacer nada contra el mal. Contra el mal, la cangue, es decir, es aquí donde tenemos que luchar y pelear, y con pasos firmes, como decimos. El escuchar, el verbo shamá, nosotros sabemos que implica siempre obedecer. Entonces, cuando escuches, es decir, obedece. No es solo oír, sino es discernir el momento en el cual uno va a tener que actuar. Esa es la voz de Dios que te está indicando un paso firme que se está acercando. Sos capaz de escuchar. ¿Cómo está viniendo el mal? Vos sabés, queridos amigos, que el mal no tiene tregua. Y los que se asocian para hacer el mal, humeando huevirina. El que quiere robar, el que se organiza para robar, el que se organiza para matar, tiene sus planes. Y por eso te está diciendo, cuando escuches esos pasos firmes, llegue en Duponana, Shama, escuchar la voz de Dios para poder reaccionar. Vamos a seguir, queridos amigos, con más de Yarañ Antiguo Testamento. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. A visitar al Señor, la Magdalena el domingo al sepulcro marchó de madrugada, pero alguien más removió la piedra que lo cerraba
Y echando a correr llegó a casa de Pedro y contó: del sepulcro han llevado al Señor, no sabemos dónde puede estar. Y corrieron a ver lo ocurrido Pedro y uno más. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está, aleluya. Él vive. Quien con más prisa corrió, llegó y sin entrar al sepulcro los lienzos miró, tirados al suelo. Mas cuando Pedro llegó, entró y vio los lienzos del suelo, y aparte doblado el sudario que cubrió al Señor. Cuando el otro discípulo entró, comprendió la escritura y creyó que Jesús ya no está entre los muertos, pues resucitó. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está, aleluya. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Copaco Vox. Conectado a donde vayas. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñandillara Ñe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hechos de los Apóstoles nos acompaña durante todo este tiempo pascual, capítulo 5, del 27 al 33. Los guardias hicieron comparecer a los apóstoles ante el Sanedrín. Y el sumo sacerdote les dijo: nosotros les hablamos y le habíamos prohibido expresamente predicar en ese nombre, y ustedes han llenado Jerusalén con su doctrina. Así quieren hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pedro, junto con los apóstoles, respondió: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, al que ustedes hicieron morir suspendiéndolo del patíbulo. A él Dios lo exaltó con su poder, haciéndolo jefe y salvador.
a fin de conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas, nosotros y el Espíritu Santo que Dios ha enviado a los que le obedecen. Al oír estas palabras, ellos se enfurecieron y querían matarlos. Queridos amigos, esta es la palabra del Señor, pero al centro de este mensaje de Hechos de los Apóstoles, que decía: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Imagínense, queridos amigos, quiere decir que ante la prédica de los apóstoles, en muchas oportunidades, ¿verdad?, uno se da cuenta que existen personas que escuchan el Evangelio, pero cuando escuchan el Evangelio, es decir, esta buena noticia, enseguida, como estos sumos sacerdotes, el Sanedrín, etc., lo primero que hace es taparse el oído, taparse el oído. Se puede hablar de alguna experiencia en las prédicas o en las misas. Una vez veo que la gente, algunos no aguantan, ya lleva peñas de yara y vena, cola de paja ya eñan de bebé, pero donde hay la cola de paja, porque es una cola verdaderamente que está en la corrupción, ¿verdad? Y entonces no aguanta y no puede escuchar. Aquí a los apóstoles no le pueden escuchar porque les dice la verdad y mete el dedito en la llaga. Y entonces, si no tenemos esa capacidad de apertura del corazón y de la mente para una conversión, entonces ya pues atalla y para ataña se varé. Pues cuere las envirecoas y toda la familia. Justamente por eso, queridos amigos, muchas veces inventan y hacen sectas y religiones. Fíjense que normalmente estas personas que van y abren su secta, etcétera, etcétera, son personas que en el fondo tienen problemas profundamente desde adentro, ¿verdad? Entonces ya tenía pues era cola de paja, pero no hay cola de paja, sino que hay muchas cosas que simplemente buscamos nuestros intereses. Pero aquí los apóstoles le dicen, y Pedro justamente dice: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, al que ustedes hicieron morir suspendiéndolo del patíbulo. Tantas veces volvemos a matar al Señor con estas actitudes y sobre todo con un camino de injusticia y de corrupción. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 5, y justo nosotros vemos el versículo en este momento, el 24, ¿verdad? Cuando oigas rumor de pasos en la copa de las moreras, lánzate al ataque, porque entonces Yahvé saldrá delante de ti para derrotar al ejército filisteo. Aquí entonces, queridos amigos, vamos a mirar un poco algunas de las palabras interesantes. Rosh, Beroshet, Beroshei, ¿verdad? O sea, cabeza, las copas, dice aquí, de los árboles. Peguatete, las copas de los árboles. Te dice lo en hebreo, ¿verdad? Beroshei Habekaim. Beroshei Habekaim. Sobre las copas, entonces, de estas plantas, de las moreras. Esto significa árboles, de cierta manera, son fragantes, pero aquí su copa es el escenario del movimiento de Yahvé. Es una forma de decir, es una forma de describirte. Esta es una señal, es un signo de lo que Dios está por hacer. Muchos han entendido ese movimiento, ¿verdad? Es la copa, Roches, allá arriba, el movimiento de los árboles, es como una teofanía,
Es como decir, ver el signo de que Yahvé te está diciendo, dale será, llemo baretegue, ¿a qué? Ella purumara, ella prepara, reluchajan maisha, aníguene canguete, dale ánimo, fuerza y entusiasmo. Entonces, Dios no está actuando aquí en el fuego, no está actuando aquí en el famoso terremoto, ¿se acuerda? Con Elías, eso vamos a estudiar posteriormente en los libros de los reyes, es interesante. Dios no se manifiesta en el terremoto, ahí me lleva, no se manifiesta en el fuego, lo que sea, sino en el viento, decía, en la brisa suave. Eso quiere decir, queridos amigos, como ese movimiento de un Dios que está pasando por tu vida. Es un movimiento en el que Dios está hablando y vos tenés que estar bien atento a esa brisa suave que va pasando. Es interesante porque esta palabra, queridos amigos, del viento, significa en la Biblia, sobre todo, ¿saben qué? La conciencia. Incluso en otros pasajes de la Biblia, en Génesis, cuando Dios camina por el jardín, a la hora de la brisa, el viento suave. Ellos cuando te hablan de esa brisa, quiere decir que en esa tranquilidad de tu conciencia, usted vender esa lleva la arella poponaron y las cosas tener ella po vaino. Lande hasta robaron arañe, de aquí para allá querer solucionar esto que entonces ande agua, entonces normalmente estás haciendo la cosa de una manera muy desordenada. Bueno, cuando sientas, contemples, es como esa teofanía de Dios que te está hablando a tu conciencia en la tranquilidad. Entonces esa brisa está queriendo decir tu conciencia. Cuando Elías se encuentra ahí, en la entrada de la gruta, pasa el fuego, pasa el huracán, pasa el terremoto, el fuego, todo lo que vos quieras, mi bururum, bararamo, yo ya puedo. Sin embargo, en un momento dice, pasa una brisa suave. Ahí Elías cae en tierra y se da cuenta que es Dios el que está pasando. Porque esa brisa pues quiere decir tu conciencia. Si yo quiero operar la ñaneña y no te me la conciencia, porque la conciencia no nos engaña. Si vos estás robando, vos sabés muy bien que vos estás robando. Peane botarmo, allá bebé. Pues ni de hoy ni botarmo. Diga tu chese botabeja botado y senga, ¿verdad? Al pueblo, a la gente, la anden tema hoy, la ande honesto, nosotros hicimos esto, nosotros hicimos aquello, nosotros hambrecero, nosotros nomás lo estamos preocupados por darle comer a estos niños, la hambrena, pobrecito. Animbora, Peco Janguajina, Peipurú, plata del pueblo de la gente, Peña enriquece Janguajina, dice ilícitamente. Ubeanaina, Nambreo y Ñandé, Yamongaró a todo el mundo. Primero, luego que en la escuela uno no se va para comer. Uno en la escuela tiene que ir para estudiar. Y lo que pasa es que si vos te das cuenta que hay hambre en las casas, entonces es otra solución la que tenés que dar. Otra solución. Anila Ereche, como decía ese diputado, ¿verdad? Pobrecitos esos chicos que se van ahí, ¿cómo van a sumar y restar? Que viene ahí la Jugueo, Paraná, Bebejina, y antes me va a llevar el discurso. Pero a ese diputado hay que agarrarle de su asiento y mandarle a su casa. Tojó entonces, Toño Teman dio a Tocarú, Bebeja, a Tomongarú, a lo demás. Pero ese no sirve para una reflexión porque no vas a solucionar el problema. Hambre cero tiene que ser en las casas, en la familia. Es para poner a sueldo a la gente. A ni la erecola con el sueldo mínimo. Ya dejáis enseñarte. Entonces, es cuestión de reflexionar. Pega con la llanta y puede ser inaguave. Entonces te dice demasiado bien, ¿verdad? Es una teofanía, decíamos, sonora. Es decir, el Shema Israel quiere decir Eguapú, calcular, mañana, sumar, restar, y entonces retomata la decisión. Queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad.
panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Mayo, de la esclavitud a la libertad. Papa Francisco, vida, obra y legado del Pontífice de la Misericordia. Jorge Mario Bergoglio, conocido mundialmente como el Papa Francisco, nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina. Hijo de Mario Bergoglio, un contador empleado en el ferrocarril, y Regina María Sibori, ama de casa, ambos inmigrantes italianos de la región del Piamonte. Jorge Mario creció en una familia modesta junto a sus 4 hermanos, en donde se inculcaron valores de humildad, trabajo y fe, y como familia de fe cristiana realizaron el bautizo a los 8 días de nacido en la Basílica María Auxiliadora y San Carlos de Buenos Aires.
A los 21 años, una grave neumonía lo llevó a la extirpación de parte de su pulmón derecho, experiencia que marcó profundamente su vida espiritual. Poco después, sintió el llamado al sacerdocio e ingresó al seminario diocesano de Villa Devoto. En 1958 se unió al noviciado de la Compañía de Jesús, iniciando su camino como jesuita. Completó sus estudios en humanidades y obtuvo una licenciatura en filosofía en el Colegio Máximo de San José en San Miguel. Posteriormente se desempeñó como maestro de novicios en Córdoba y fue ordenado sacerdote el 13 de diciembre de 1969. Su formación jesuita le inculcó un profundo sentido de disciplina, austeridad y compromiso con los más necesitados. A lo largo de su ministerio, Bergoglio ocupó diversos cargos dentro de la orden jesuita y la Iglesia argentina. En 1992 fue nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires y en 1998 asumió como arzobispo de la misma arquidiócesis. Su labor pastoral se caracterizó por una cercanía con los pobres y marginados, promoviendo iniciativas en favor de la justicia social y la defensa de los derechos humanos. En 2001, el Papa Juan Pablo II lo creó cardenal, reconociendo su dedicación y servicio a la Iglesia. El 13 de marzo de 2013, tras la renuncia de Benedicto XVI, Jorge Mario Bergoglio fue elegido como el 266 Papa de la Iglesia Católica, adoptando el nombre de Francisco en honor a San Francisco de Asís, símbolo de humildad y defensor de los pobres. Desde el inicio de su pontificado, el Papa Francisco ha enfatizado la necesidad de una iglesia más cercana a la gente, abogando por la misericordia, la compasión y la justicia social. Ha abordado temas contemporáneos como la protección del medio ambiente, la economía global y la migración, siempre desde una perspectiva de inclusión y solidaridad. Francisco es un autor prolífico. Entre sus escritos más destacados se encuentran las encíclicas Lumen Fidei 2013, que aborda la fe desde la teología católica, Laudato Si 2015, centrada en el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible, Fratelli Tutti 2020, sobre la fraternidad y la amistad social, Dilexit Nos 2024, que reflexiona sobre el amor humano y divino del corazón de Jesucristo. Además, ha publicado numerosos libros y cartas apostólicas que profundizan en diversos aspectos de la fe y la moral cristiana. A lo largo de su pontificado, el Papa Francisco ha pronunciado frases que han resonado en todo el mundo, como ¿quién soy yo para juzgar?, refiriéndose a las personas homosexuales, enfatizando la necesidad de no juzgar y mostrar misericordia. Prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a sus propias seguridades, llamando a una iglesia en salida comprometida con la realidad del mundo. El dinero debe servir, no gobernar, criticando la idolatría del dinero y abogando por una economía al servicio de las personas. La tierra, nuestro hogar, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería. En Laudato Si, llamando la atención sobre la crisis ecológica. En su vida personal, el Papa Francisco mantuvo una rutina sencilla. Optó por residir en la Casa Santa Marta, en lugar del Palacio Apostólico, buscando una mayor cercanía con la gente. Se conoció por su afición al fútbol, siendo seguidor del Club San Lorenzo de Almagro, y por su gusto por la literatura y la música clásica. Su estilo pastoral se caracteriza por la humildad, la accesibilidad y un profundo sentido del humor. A lo largo de los años ha enfrentado desafíos, tanto dentro como fuera de la Iglesia, pero su enfoque ha sido siempre el de tender puentes, promover el diálogo y buscar soluciones pacíficas a los conflictos. Su liderazgo ha inspirado a millones alrededor del mundo, llamando a una renovación espiritual y a un compromiso activo con los más vulnerables de la sociedad.
Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe, Antiguo Testamento. Estamos con un libro maravilloso, un libro político ciertamente, el segundo libro de Samuel, el primero también, libro de los Reyes también, ya el nombre lo está diciendo. Y aquí, queridos amigos, encontramos algo muy interesante en el capítulo 5, versículo 24. Cuando oigas rumor de pasos en la copa de las moreras, decíamos nosotros que es una manifestación de Dios, pero oír, que significa ego puede calcular, y justamente aquí viene esta frasecita. En hebreo se dice atz tekaretz. Aretz quiere decir, ¿verdad? Haaretz. Aquí entonces te está diciendo directamente para que actúes con decisión. Con decisión. Atz. Entonces tekaretz. El verbo que significa determinación, el verbo que significa valentía y el verbo que significa acción precisa. Entonces es una lógica, ¿verdad? Porque estábamos hablando nosotros anteriormente y decíamos que lo primero que tenemos que hacer es poder calcular. Mañana es andar superficial, de aquí para ahí, para allá, improvisando las cosas. Pero ¿por qué improvisamos las cosas? En realidad improvisamos las cosas porque no queremos que la gente después se dé cuenta de lo que estamos haciendo. Entonces hacemos todo sarambicue. Cuando vos tenés todo sarambicue, entonces después no sabes por dónde agarrar, ¿verdad? Y sarambipao, hay que ordenar las cosas. Cuando las cosas son ordenadas, cuando las cosas están bien presentadas, eso quiere decir que vos tenés bien aquí tu mapa, cómo vas a actuar. A operar como una lógica de tu accionar. Entonces actúa decididamente. Lánzate al ataque, porque entonces Yahvé saldrá delante de ti para derrotar al ejército filisteo. Pero calcula. Determinación, volvemos a insistir. Valentía, volvemos a insistir, y sobre todo una acción precisa, porque imagínate. Y esta es la señal divina que nosotros necesitamos, queridos amigos. Aquí te pone en un género literario, ¿verdad? Entonces cuando te dice Harroshes, la cabeza es Rosh, las copas de las moreras, el viento, la brisa que mueve. Todo esto son símbolos, signos. Simplemente, queridos amigos, ni que ya tomate literalmente en estilo protestante, mañana o cuchua, no. Estos son expresiones, queridos amigos, simplemente para hacernos entrar en el espíritu y el aspecto que nosotros le llamamos espiritual, de decisión. Y ahí entonces podés tomar una decisión, porque la conciencia, en el fondo, aquí lo que vale es tu conciencia. Porque ya dijimos, la conciencia nunca, queridos amigos, te va a engañar. Toda esta gente que está robando saben muy bien que están robando al país, a la gente. Están empobreciendo al país. Y también saben muy bien, porque ya hace mucho que están en esta cuestión que ellos le llaman política, que en realidad no es una política, sino que es como el Papa Benedicto XVI decía, eso es una asociación para robar. Entonces él decía, si ustedes están sentados aquí solamente para mirar sus propios intereses y para robar, entonces ustedes no son ningún parlamentario o lo que sea. Ustedes lo que son unos bandidos. Y eso Benedicto XVI, el Papa de feliz memoria. Ojalá nos bendiga del cielo, ¿verdad? Y dentro de poco también lo proclamemos santo. Entonces, aquí te está diciendo que es la conciencia, y esto lo expresa a través de Harrosh, la cabeza, la conciencia, cómo Dios se manifiesta. Es una teofanía del Señor, quiere decir. Y bueno, entonces, queridos amigos, esto nos quiere decir, de un sentido teológico, que Dios marcha con nosotros. Dios está a nuestro lado. Es el famoso nombre que se le da también en la Biblia, Yahvé Sebaot, es decir,
es el Dios de los ejércitos, el Dios que lucha. Nos muestra que Dios es un capitán, alguien que está al frente. Pero claro, si nosotros no reflexionamos desde Dios, no pensamos desde Dios, y nosotros ahora, nos consideramos dioses, porque ese es el pecado verdadero. Génesis capítulo 3, versículo 5. Entonces, si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. Entonces, muchos de nosotros añan de dioses. Entonces, ya, pues, cualquier cosa que añan lleva la añan de sociedad, añan la añan de la pichacuera, bebé. Queridos amigos, volvemos enseguida con más añan de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hoy, 1 de mayo, la Iglesia recuerda a San José Obrero, patrón de los trabajadores. Pablo VI se ha expresado al respecto. Vosotros, los hijos del trabajo, que durante siglos habéis sido los esclavos de la labor, buscad a aquel que declara que la vida es sagrada, que el obrero es libre de las cadenas que la primacía del materialismo y del egoísmo económico ha soldado no solo en torno de los puños de los trabajadores, sino en torno de su corazón y de su espíritu. Buscad un principio, una razón que haga a los hombres iguales, solidarios entre sí y que les devuelva la fraternidad. Y ello no en odio contra otros hombres, ya que todos viven en la comunidad natural, que traten de formar una sociedad humana y que sientan la grandeza de ser un pueblo. El mundo humano es el mundo del trabajo, hecho por la inteligencia a través de las manos que en medio de la naturaleza señalaron el camino del progreso y de la cultura. Dios concedió manos a otras especies, pero solo a la mano del hombre le dio el carácter de herramienta. Toda la técnica sobre la cual se asienta la civilización es prolongación de esa mano que Dios otorgó al hombre. Hoy celebramos al Padre nutricio de Jesús, justo y humilde carpintero de Nazaret, que pasa la vida no solo en la meditación y la oración, sino también en las fatigas de su artesanía. José es el símbolo de la prudencia, del silencio, de la generosidad, de la dignidad y de la aplicación al trabajo. También lo es de los derechos y de los deberes respecto del trabajo. San José fue un auténtico obrero en el pleno sentido de la palabra, y el único hombre que compartió con el Hijo de Dios la tarea de todos los días. Recordamos hoy a todos los trabajadores de nuestra patria y del mundo, pidiendo al cielo para que sean instrumento de paz, de evangelización, de serena inteligencia, de valor y de confianza en sí mismos, de esperanzas de bien y de ferviente voluntad, dignos y sin retacios en la herramienta de los hombres. Hoy la Iglesia recuerda el Día de los Trabajadores, a San José Obrero. Juan Pablo II enseña que los hombres descubren pronto la cruz en su trabajo. Precisamente por ello, el esfuerzo humano es redentor, pues Cristo lo ha unido a su pasión. También él fue obrero y predicó su evangelio del trabajo, conociendo íntimamente estas realidades que tienen por protagonistas a todos los hombres y mujeres del mundo. Así pues, hoy, 1 de mayo, Día de los Trabajadores, feliz San José Obrero a todos. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda
la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Busco tu mirada, pues no encuentro otra respuesta. Necesito de tu fuerza una vez más. No he perdido la esperanza, solo sé que estás tan cerca. Me suelto entre tus manos al caer. Confío en tu bondad y en tu amor que me da libertad. Yo te necesito, ven y calma la tormenta, que resuene en el quebranto de mi voz. Yo te necesito, pues sin ti no tengo nada, nada puedo, nada valgo, nada soy. Yo te necesito, por favor. Yo te necesito, mi amor. Y aunque no queden fuerzas, confiaré. Si tú estás a mi lado, a nada temeré. Inmensa es tu bondad, te necesito. Y si esta prueba no tuviera fin, si tú estás a mi lado, yo resistiré. Ven pronto, por favor, te necesito. En tu bondad y en tu amor que me da libertad. Yo te necesito, ven y calma la tormenta, que resuena en el quebranto de mi voz. Yo te necesito, pues sin ti no tengo nada, nada puedo, nada valgo, nada soy. Yo te necesito, trae la paz a mi ventana, ilumina y sé mi alivio en el dolor. Yo te necesito, ven, transforma y dame vida, y renueva con tu amor mi corazón. Yo te necesito, te necesito. Yo te necesito, por favor. Yo te necesito, mi amor. El Papa es el obispo de Roma y como tal era elegido por aclamación por el pueblo y el clero de la diócesis. Antes del siglo X la función de los cardenales era mucho más restringida que la que tienen hoy en día. Ellos ya aparecen en torno al siglo V, pero no tenían el papel que tienen hoy. Eran sacerdotes o diáconos del clero de Roma que ayudaban al pontífice en las celebraciones litúrgicas. Es decir, estaban junto a él durante la celebración eucarística y tenían un papel, digamos, de consejo, pero no tenían un rol de gobierno. Todo cambia cuando llega el Papa León IX. Corría el año 1049 y toma una decisión sin precedentes: universalizar el círculo de sus colaboradores, trayendo desde distintos puntos del mundo a los más capacitados, fueran obispos, sacerdotes, diáconos o religiosos. Sin embargo, había un problema jurídico: no pertenecían al clero de Roma, y para solucionarlo les concede una diaconía, iglesia o diócesis dependiente de la ciudad eterna. Esa concesión la realiza a través de un título cardenalicio, y a partir de entonces se refuerza la función de cardenal como consejero en vez de ayudante de celebraciones litúrgicas.
El Papa se da cuenta de que necesita personas a su lado que sean muy capaces, muy hábiles y que sean, como podríamos decir, la crème de la crème, la élite espiritual y cultural del tiempo, y por tanto llama a Humberto da Silva Cándida, el mejor canonista de la época. Llama a San Pier Damiani, a Federico di Lorena y grandes personajes de aquel periodo. Con el paso del tiempo y la expansión de la Iglesia, entre los cardenales se fueron incorporando obispos de los 5 continentes. Estos, a través del título cardenalicio, también son incorporados al clero de la Ciudad Eterna. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Hoy, 1 de mayo, la Iglesia recuerda a San José Obrero. Pío XII nos dijo en 1955, el humilde obrero de Nazaret, además de encarnar delante de Dios y de la Iglesia la dignidad del obrero manual, sea también el próvido guardián de vosotros y de vuestras familias. La reflexión de hoy va encaminada a nuestras obligaciones laborales. Debemos tener como modelo de trabajadores a San José. Quizá pecamos de omisión porque dejamos de cumplir nuestras obligaciones laborales o no las hacemos con la perfección que deberíamos. En el cumplimiento de nuestras obligaciones laborales encontramos un marco propicio para el encuentro con Dios. Es en nuestra labor que también Cristo sale a nuestro encuentro. Es por tanto de gran importancia para los católicos que tengamos como modelo a San José en nuestra vida laboral. Él trabajó junto a Cristo. En su taller se hace patente la promesa de que el Señor está siempre con nosotros, también cuando trabajamos. Por tanto, para este día podríamos ponernos como propósito el buscar a Cristo en nuestro trabajo diario, ser nosotros luz para nuestros compañeros de trabajo. Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe y Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este libro, 2 Samuel, el capítulo 5, versículo 24. Una maravilla, ¿verdad? Cómo Dios va revelándose, la teofanía de Dios, la manifestación de Dios. Cuando oigas rumor de pasos en la copa de las moreras, lánzate al ataque, porque entonces Yahvé saldrá delante de ti para derrotar al ejército filisteo. Aquí, queridos amigos, tenemos una frase muy interesante, ¿verdad? El famoso kol en hebreo. Kol quiere decir la voz de Dios. Porque nuestra conciencia pues nos grita. La conciencia es la que nos habla. Cuando alguno por ahí preguntara, ¿quién es? ¿Con quién vos todos los días hablas más? ¿Con quién lo que es tu diálogo y con quién hablas mucho más en el día? Y algunos pensaban enseguida con mi mamá, con mi esposa, con mi hijo, con mi amigo, en el trabajo. No, vos hablas mucho más con tu conciencia. Vos hablas contigo mismo y esa es tu conciencia. Pues nosotros todos estamos hablando con nosotros mismos. Con nosotros mismos estamos hablando, estamos pensando, estamos reflexionando. Nos decimos a nosotros mismos lo que pensamos. Y por eso decíamos que es la conciencia la que te delata, porque te dice, vos sabés lo que vos dijiste, lo que vos pensaste, lo que vos querés, lo que vos estuviste ordenando o desordenando en tu vida. Dere igual, de conciencia. Y eso quiere decir kol en hebreo. Y después le agrega el tseada. Kol tseada. Y esto nos hace recordar lo que ya dijimos hace rato, el famoso Ruach Elohim. Ruach es el viento que sopla
El ruaj es el ánimo, la fuerza de Dios, lo que te llena de su espíritu y te mueve. Y entonces ahora tenemos que mirar, porque también en este mismo libro nosotros recordamos que de vez en cuando el mismo Saúl dice que tenía el ruaj, pero te hablaba ra. Ra quiere decir malo, ra. Y entonces el mal espíritu, ruaj, ra, Elohim, que viene también de Dios, dice aquí, ¿verdad? Entonces te hace actuar de una manera negativa. Entonces es interesante porque aquí quiere decir el viento, la conciencia, sopla donde quiere. También el capítulo 3 de San Juan, pero esto ya en el Nuevo Testamento, que te hace una reinterpretación. La Biblia se lee dentro de la Biblia. Capítulo 3 de San Juan, versículo 8, ahí nos habla y nos dice también que el viento sopla donde quiere. El viento sopla donde quiere. Dios se manifiesta no en la previsibilidad, ¿verdad? No es previsible, sino que al contrario, ¿verdad? Dios en cualquier momento sopla. Tu conciencia misma te despierta de repente. Por eso yo digo siempre, eso que procuran engañar, ¿verdad? Procuran engañar. Y incluso se hacen llamar honorable, ¿verdad? El honorable. Ese de honor y de honorable no tiene nada, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque justamente la conciencia, y yo sé, ¿verdad? Toda esa gente, y nosotros mismos, o sea, no pensemos solamente en una cuestión política, ¿verdad? Porque podemos politizar y quedarnos también solamente en eso. Anda ya cuay que nosotros también en nuestra actitud, en nuestro día a día, en las cosas pequeñas, también dejamos de ser honorables. ¿Por qué? Y porque somos chismosos, porque le deseamos el mal a ese vecino, porque nos peleamos y no nos entendemos ahí con la esposa, con el esposo, o le estamos engañando, ¿entienden? O si no me quiero aprovechar ahí cuando le estoy vendiendo a esa persona un producto, ¿me entendés? Cuando hago la ñandeña, entendían, ¿verdad? Porque yo algunas veces cuando hablo en una forma muy general, la gente puede politizar demasiado, ¿verdad? Entonces lo primero que hacemos es decir, pea pecha, velayan de presidente, pea pecha, velayan de ministro, pea pecha, velayan de político, etcétera, etcétera. Que también es cierto, ¿verdad? O sea, no es que tampoco estamos negando y le estamos endiosando a esta gente. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es, desde la palabra de Dios, es magnífica, mirar y entender con la voz de la conciencia, ¿verdad? Se da. Llegar, conocer, entrar, saber, discernir entonces, queridos amigos, hacia dónde está soplando este viento de Dios. Porque el viento de Dios significa que Dios te está llamando. Por eso yo suelo decir, de apikutu in, o poco ineina. Ese es el viento, el ruaj, la fuerza de Dios que te llama a una verdadera conversión. Bueno, queridos amigos, y gusto tajina lleva, por una muy reflexionar sobre este versículo 24. Termino leyendo de nuevo. Cuando oigas rumor de pasos en la copa de las moreras, lánzate al ataque. Solamente ahí podemos lanzarnos al ataque, ¿verdad? Porque ya tenemos bien clara nuestra conciencia hacia dónde tenemos que caminar. Porque entonces, consecuencia, es Yahvé quien saldrá delante de ti para derrotar al enemigo filisteo. ¡Qué espectacular! Esta es una lógica maravillosa como el autor sagrado nos está presentando. Volvemos la próxima, queridos amigos. Les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandeyarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.